Listo. Hola, buenos días, profesora y alumnos de la Facultad de Enfermería de la materia de Enfermería Psicosocial. Nosotros somos el equipo conformado por María Eloína Ledesma Cervantes y Yasmina Lizeth Herrera Ruiz, su servidora. A continuación, les vamos a presentar un tema que es relacionado a la depresión del adulto mayor. Esperemos que disfruten este tema y les sea de su agrado la información que a continuación presentaremos. Muy bien, vamos a comenzar, pues ya nos presentamos nosotros, entonces comenzaremos con una breve introducción de nuestros principales conceptos en este tema para que puedan entender un poco mejor. Bueno, primero que nada vamos a dar una pequeña introducción para estar más, saber un poquito más sobre el tema de que vamos a hablar. Bueno, primero que nada, ¿quién se considera adulto mayor? Este se considera en términos generales, se considera una persona que se convierte adulto mayor cuando alcanza una cierta edad. En México, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el INAPAM, se refiere que el término a cualquier individuo a partir de los 60 años cumplidos. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el centro de día, ya que esto va a tomar más relevancia en, en el futuro, ¿ok? Bueno, el centro de día es un espacio dependiente de espacio dependiente de los servicios sociales comunitarios, que está diseñado para atender a adultos mayores con cierto grado de discapacidad funcional, psíquica o social. Y este opera durante el día y pues se enfoca para proporcionar cuidado integral y coordinado a personas mayores del área local. Y en este caso, bueno, es el centro de día de DIF de la Floresta, de San Juan del Río. Bueno, este es un proyecto impulsado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, es el del DIF, y el cual brinda servicios de cuidados integral de forma multidisciplinaria, enfocada para el adulto mayor, que está ubicada en La Paz, cuarta sección, San Juan del Río, y está destinada para 24 comunidades distintas del municipio de San Juan del Río. Y bueno, este, igual se abordan a través de rutas de asistencia ambulatoria. Y bueno, a continuación pues les voy a mencionar las cifras de adulto mayor en México. Bueno, desde el punto de vista sociodemográfico, se estimó por medio del Instituto Nacional de Estadísticas de Geografía, INEGI, que en México residían 17.958.707 personas adultas mayores. Lo anterior se representa como un 14% total de la población del país. Y bueno, dentro del estado de Querétaro, según las cifras de este mismo instituto, en el tercer trimestre del año 2022 se estimó un total de 242.000 adultos mayores, que representan al 10.7% de la población estatal. Y bueno, dentro del municipio de San Juan del Río se estimulan que en el año 2020 30.000 adultos mayores residían en la localidad. Esto según datos de la Secretaría Económica en el 2020, el cual se traduce como al 10% de la población total del municipio. Para abordar este tema principalmente tenemos que saber qué es la depresión, ya que pues si no tenemos claro un concepto no podemos llevar a cabo el desarrollo de este mismo. La depresión es considerada como una enfermedad común, pero también es muy grave, aunque a veces no se le da esa importancia, ya que esta tiene mucha interferencia con todas las actividades que realizamos de la vida diaria, desde la capacidad que tenemos para trabajar, problemas para dormir o detalles con el dormir, estudiar, el comer y disfrutar de la vida, ya que esta enfermedad afecta directamente todas estas actividades. Tenemos que entender que la depresión no es un signo de debilidad, sino que se puede llevar a cabo una vida normal siempre y cuando se reciba el tratamiento adecuado, que puede ser una terapia o una intervención psicológica. También se puede tomar en cuenta la medicación, ya que existe medicación antidepresiva, esto dependiendo de cada persona, del grado que manifieste y del tipo de depresión. Más adelante se le será mención en este video de eso y como una combinación o como una combinación de estos métodos. Esto es una definición obtenida de la OMS y eso nos indica que podemos llevar a cabo una vida normal sin tener que ser
sin tener que estar mal por tener esta enfermedad. Bueno, a continuación se les comentar un poco que nos comenta el DCM. El DCM, pues, es un manual en el que podemos encontrar varias definiciones sobre dicha enfermedad. Realmente en el DCM nos hace mención que esta no es una definición como tal de la depresión, sino más bien lo maneja como un trastorno depresivo, dentro del cual existen varias clasificaciones. Nos dice que es un trastorno de regularización del ánimo y nos hace mención de los diferentes tipos que existen, como pueden ser el episodio depresivo mayor, el depresivo persistente, conocido como distimia, más adelante se tocarán. Y bueno, también nos dice que lo que comparten en común todos estos tipos o todos estos esta clasificación de depresión es que todos son trastornos con una presencia de un ánimo triste, un ánimo decaído que produce un vacío o también pueden ser personas irritables, ya que todos tienen esto en común, realmente aunque sean diferentes tipos, puede presentarse los mismos síntomas. Pueden venir también acompañados de síntomas somáticos, es decir, que no se presentan, y también hay síntomas cognitivos. Son afecciones directamente a la capacidad funcional del cerebro, por lo cual el individuo tiende a presentar todo esto. Lo que los diferencia unos de otros en cuanto a los tipos es más que nada la duración, si es temporal o cuál es el desarrollo que tienen. Más adelante lo tocaremos para que puedan comprender un poco mejor. Bueno, los factores de la depresión hay temperamentales y genéticos y fisiológicos. Bueno, la depresión es causada por una combinación de factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. Alguna de estas investigaciones indica que el riesgo genético para la depresión es el resultado de la influencia de varios genes que actúan junto con factores ambientales y otros factores de riesgo. Algunos tipos de depresión tienden a darse en familias. Igual, sin embargo, la depresión puede ocurrir en personas sin antecedentes familiares de depresión y existen muchas causas que pueden llevar a un adulto para sufrir un poquito de la depresión. Y bueno, una de las más importantes es la causa social. Y bueno, igual comienzan a sentir que nadie los escucha, igual por lo mismo de la edad, llegan a aislarse un poco sobre de la familia y bueno, igual por falta de trabajo, por falta de economía y bueno, la pérdida de económico o tener que depender de alguien que le dé dinero para lo que necesite vivir. O también hay muchos que no les gusta incluso tener que estarle pidiendo ayuda a las familias para que les brinden o les proporcionen la ayuda para hacer sus actividades de día a día. Y bueno, igual esto, si tenían un sueldo alto antes de que se jubilaran o se pensionaran y que ya no pudieran trabajar, el que estuvieran viviendo con menos dinero, que son causas sociales o causas laborales, que bueno, están acostumbrados. Bueno, también varios de estos factores los encontramos en el centro de día, es por eso que se hizo mención al principio, ya que muchos adultos nos compartieron anécdotas que más adelante tocaremos, pero evidentemente todo esto afecta directamente a su estado de ánimo. También debemos tomar en cuenta que para factores de la depresión, pues no solo son también los, como menciona, genéticos ambientales, pueden ser también los físicos o biológicos, que es como la mala nutrición, el no llevar a cabo, pues, alguna actividad que sea recreativa para ellos, o también como, pues, se puede observar en la imagen, eventos traumáticos, ya que estos también pueden llegar a detonar esa depresión por lo vivido anteriormente. Bueno, a continuación presentaremos las cifras de los adultos mayores con depresión. Es importante aquí tomar en cuenta que no hay como tal algunas cifras muy concretas, ya que en el estado de Querétaro
no hay, mm, vaya, estudios de esto. Entonces, presentaremos aquí esto. Bueno, a través de eh, en el 2018 en México se tenía un estimado del 26.9% de la población de adulta mayor que sufría de depresión. Aumentó en el 2021 igual por lo mismo de la pandemia, ya que el estar aislados y no tener un lugar o, por ejemplo, en los centros de días que se llegaron a cerrar y por lo mismo los adultos mayores los tuvieron como aislados, ya que eran la población más vulnerable para lo del COVID. Entonces, los dejó solos y pues no tenían con quién estar o con quién comunicarse, o incluso él si moría una pareja, que en el centro de día sí llegamos a escuchar que algún familiar o algún esposo o pareja llegó a morir por lo mismo del COVID. Entonces aumentó en el 2021 a un 33.5% en la depresión adulta mayor en México. Como tal, no encontramos en San Juan del Río, pero lo que encontramos fue de México. Esto pues precisamente hablando de, nos indica que debemos de tomar en cuenta que deberían de realizarse más estudios, ya que hay una falta de información en cuanto al tema en nuestro estado, el cual nos toca. Entonces, realmente es enfocar nuestros esfuerzos para poder llevar a cabo una cifra más concreta y poder saber de qué manera se puede actuar mejor para dar a los adultos mayores esta ayuda, precisamente. Bueno, a continuación, los tipos, como se hacía mención anteriormente, de la de depresión que existen. Está el trastorno del humor por otra afección médica. Esto puede ser debido precisamente a alguna patología y normalmente se da mucho en adultos, ya que es porque sufren diabetes, porque sufren hipertensión. Todas estas patologías pues los llevan a ellos a tener un estado de ánimo bajo. Hay episodios maníacos con ánimo irritable o episodios mixtos, que estos pueden ser también con trastornos del humor por otras afecciones. Realmente estos son los más, se consideran los más peligrosos, ya que no existe un control tanto de la persona. El trastorno depresivo o bipolar inducido por sustancias o medicamentos, esto es importante tomarlo en cuenta, ya que las sustancias o los medicamentos también pueden llegar a ocasionar estos episodios depresivos. El trastorno por déficit de atención o hiperactividad. Esto es normalmente más en niños, entonces no tocaremos este tema. El trastorno de adaptación con ánimo deprimido, es decir, que la persona actúa normal, pero no siempre muestra estos síntomas de tener depresión. El trastorno disfórico premenstrual, que este puede ser más dado en las mujeres antes de llegar a la menopausia, ya que son cambios hormonales que experimenta el cuerpo y estos pues, perjudican directamente en nuestro estado de ánimo. Bueno, de igual manera, hay una distinción por género. Bueno, la prevalencia de los pacientes de mayores de 60 años, las mujeres presentan tasas que llegan a ser 1.5 a 3 veces mayores que la de los hombres. Esto iniciándose en el trastorno de la adolescencia temprana. eh, y bueno, aunque la mayor frecuencia de de las mujeres es el hallazgo más producido en la epidemiología del trastorno depresivo mayor, no hay diferencias claras entre sexos en cuanto a síntomas, cursos o respuestas al tratamiento o consecuencias funcionales. Esto igual fue muy claro en el centro de día, ya que sí pudimos tomar en cuenta, perdón, las cifras mediante las experiencias que nos contaban las mujeres, quienes eran también más aptas a abrirse a estas prácticas. Bueno, ¿qué se debe hacer si tenemos depresión? Principalmente debemos de saber que la depresión no es una enfermedad que deba de avergonzarnos, como se mencionó al principio, debemos de solicitar ayuda. Siempre puede ser, pues, principalmente ayuda de un profesional, pero si no existe un profesional directamente con nosotros o a lo mejor nuestro médico de cabecera no puede atendernos en cuanto a esto, pues podemos comenzar a pedirle asesoría o incluso comenzar, pues, diciéndolo desde un familiar, a decirlo a un familiar,
ya que los familiares a veces son nuestra principal red de apoyo y ellos nos van a ayudar para poder saber qué hacer o cómo actuar ante esto. El seguir realizando las actividades que nos gustaban cuando nos encontrábamos bien, no aislarnos también, porque es muy importante que la familia sea un contacto de apoyo y hacer ejercicio regularmente es un muy buen punto de partida para que también ayudemos a nuestro cerebro. Aunque sea un pequeño paseo, puede resultarnos muy, muy relajante para todo lo que tenemos realmente dentro de la mente. Mantener hábitos regulares de alimentación y sueño, esto porque al regular estos horarios vamos a acostumbrar a nuestro cuerpo a ser activo realmente el tiempo que estamos despiertos, etcétera. Aceptar que podemos tener depresión y ajustar nuestras expectativas de vida, es decir, no vamos a hacer tantas actividades a lo mejor como antes, pero no tenemos por qué estar pensando que por eso no somos útiles, sino que debemos de ajustarnos a que tenemos y podemos aprender a vivir con esta enfermedad. Bueno, de igual manera, para un método para prevenir es mejorar la inteligencia emocional, igual acudir a terapia o de manera psicológica, acudir con un psicólogo, practicar algún ejercicio, ya sea yoga, salir a caminar, ir al gimnasio o a pilates. Esto hace que el cuerpo se estimule los neurotransmisores como la serotonina y esto va a ayudar a que el cuerpo esté regulándose constantemente. De igual manera, comer sano y equilibrado ayuda a tener una buena salud tanto física como mentalmente. Y bueno, tener una vida social activa y practicar tus hobbies. Esto ya que, por ejemplo, en el centro de día se veía mucho en los adultos mayores, ya que los mantenían estando activos y no los dejaban estar que se deprimieran, por así decirlo, ya que al estarlos estimulando están en constante actividad y esto los mantiene por así decirlo, en algo que tengan un enfoque o algo que tengan un objetivo, el por qué tienen que hacer las cosas. Igual manera, dejar de compararse con los demás y dejar de pensar que los demás que piensan de uno, ya que muchos de los adultos mayores piensan que los demás, llegan a sentir que están más deteriorados, ya sea porque tienen, diabetes o hipertensión, que es lo más común que tienen. Y no sé, si llegué a escuchar comentarios sobre que se llegan a comparar o que sí son muy celosos con sus amigos incluso, ya que, no sé, porque, no sé, la señora tal se vistió de cierta manera y la señora de tal, acudió también con esto y así. Entonces sí llegaban a hacer comentarios como de comparaciones, entonces eso hay que estarlos hablando, ya sea en terapia o o incluso pues nosotros mismos los enfermeros podríamos decir que pues no tiene nada de malo, que cada persona es diferente, que una persona y una mente es un mundo totalmente distinto y no tiene nada de malo la diferencia. Bueno, Y bueno, a continuación, igual, ah, perdón, antes de comenzar con el papel de enfermería en esta enfermedad, pues vamos a compartir brevemente una historia. En mi caso, me tocó participar con dos o tres personas que comentaban precisamente esto. Una de ellas, pues, comentaba principalmente por el caso de que su hijo vivía con ellos, pero ya se iba a retirar de su casa y que ella tenía mucho miedo ya que su marido era el único sostén de su casa. Entonces, principalmente ahí lo que detonaba esta depresión era el no tener ese solvente económico que a lo mejor representaba a su hijo o que antes representaba a su marido para ellos, y ahora ellos tenían que acoplarse a vivir a un método de vida más disminuido en cuanto a posibilidades económicas a como lo tenían antes. bueno, en mi caso hubo un señor, eh, eh, bueno, en el caso de Jazz creo que fue, me parece que era una mujer, ¿no, Jazz? Era una señora, en efecto. Ok, ahí se ve un poco la diferencia. En este caso era un señor de unos 62 por ahí más o menos, 63, joven. Bueno, el punto era que el señor pues era
viudo, su esposa murió, sus hijos estaban en otro lado, vivían lejos, en otro estado, y él vivía aquí en San Juan del Río y acudió al centro de día para más información. Porque te piden ciertos requisitos, no sé, copia de tu INE, etcétera. Te piden ciertos requisitos para poder tú inscribirte y pagas la mensualidad que está como en 20 pesos, me parece. Y bueno, él fue por esa información porque ya no lo contrataban por ser adulto mayor y porque había sufrido operaciones en el hombro y me parece que en la columna, ya que me parece que era chofer y en el transcurso tuvo varios accidentes en el transcurso de su vida. Entonces pues ya no lo contrataban de nuevo para algún trabajo. Entonces pues él ya no tenía nada que hacer. Él quería ver si había algún curso de carpintería o algo relacionado, pero pues le comenté que no y le comenté que pues podría hablar y podría verse si se podría haber la posibilidad de que si se podría abrir un curso igual de carpintería o incluso que él ofreciera sus servicios externamente de carpintería o que eh, hiciera como unas clases él en su casa o ya que él tenía el material y etcétera, ¿no? Igual le comenté todas las clases que había, que hay de baile en el salón, danzón, canto, guitarra, yoga, etcétera. Hay muchísimas clases. Entonces, esto lo mantendría ocupado y pues él ya estaba pensionado, entonces pues económicamente pues no era como que ocupara mucho. Simplemente no quería estar sin no hacer nada en su casa y seguir sintiéndose útil porque pues todavía lo era, pero la sociedad como tal ya no lo veía así. Entonces, sí fue una buena red de apoyo en el centro de día para que el paciente siguiera, siguiera estimulándose. Comentadas estas experiencias que nosotros vivimos personalmente, vamos al papel que juega enfermería en esta enfermedad. Realmente nosotros son intervenciones que a lo mejor pueden parecer breves, pero ayudarán mucho a los adultos mayores. Una es, por ejemplo, determinar si el paciente es un riesgo para la seguridad de sí mismo. Esto porque pues pueden llegar a presentar episodios en los que quieran lastimarse o incluso intentos de suicidio que se dan normalmente más en mujeres, pero son más efectivos en hombres. Controlar el nivel de actividad y estimulación del ambiente, esto también influye directamente, pues, porque son factores ambientales para las necesidades de cada paciente. El relacionarse con el paciente en intervalos, es decir, hacerle saber que todavía tiene alguien con quien conversar y poder decirnos, externarnos lo que él siente, ayudar al paciente a identificar pensamientos y sentimientos que no son de un estado de ánimo sano. Esto le ayudará mucho. Ayudar al paciente a identificar actividades recreativas que tengan sentido para él, como comentaba mi compañera Elo, a lo mejor algún taller de carpintería que para él lo hace sentirse muy útil. Incluir al paciente en la planificación de actividades recreativas. Esto es porque ellos piensan que ya no se puede llevar a cabo o ya no pueden llevar a cabo su opinión y ya no se toma en cuenta. Proporcionar un equipo recreativo seguro. Esto es pues para que ellos mantengan su mente ocupada. También puede ser animar al paciente a reconocer y discutir sus sentimientos y pensamientos. Esto es precisamente hacerle saber que es escuchado y tomado en cuenta. Ayudar al paciente a darse cuenta que cada persona es única y esto, pues, el no compararse con los demás le va a ayudar mucho a tener un estado de ánimo mejor para que él sepa que todo en la vida vale y todos tenemos un papel importante. También identificar los sentimientos habituales que tiene de sí mismo, esto pues para saber realmente qué es lo que tienen sus pensamientos y cuáles son los que pueden llegarle a hacerle daño. Compartimos observaciones y pensamientos con él, esto es para llevar a cabo también una rutina diaria más sana y ayudar De al igual, paciente a identificar los atributos positivos de él mismo para que pues tome en cuenta que puede mejorar siempre. de Bueno. igual manera, simplemente el hecho de escuchar a los pacientes geriátricos significa mucho para ellos, ya que te sentabas tú al lado y le platicabas cómo estaba y así, se empezaban a ir a contar su historia y todo eso. Y bueno, en lo personal me ha tocado cuidar a adultos mayores y me ha comentado una señora que a veces sí.
me ha verificado ella que sí es necesario, que a ellos les ayuda muchísimo que uno los escuche y que los esté dando apoyo, este, y que esté uno con